Hello, bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a continuar con esta historia de los profetas y cómo en cada uno de ellos podemos encontrar mensajes, sí, muy importantes en su tiempo, pero igual de importantes para nosotros hoy en día. Tan es así que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy es el turno del profeta Habacuc. Es otro de los profetas menores. Su libro es muy chiquito. Estamos hablando igual que Nahum de 3 capítulos. Está poquito más largo el asunto, pero de todas maneras muy corto el libro. No por eso menos sustancioso. En primer lugar, ¿qué sabemos de Habacuc? Vivió en Judá, como ya todos los profetas de los que hemos estado hablando, después de la muerte del rey Josías, mismo caso que Nahum, contemporáneo de Jeremías. Y a diferencia de Nahum, Habacuc sí profetizó para el pueblo de Judá. La situación política, económica, social, igual en los tres profetas, sumamente complicada. Ya el reino del sur va en declive, tenemos a los imperios como casi encima de nosotros y todo como consecuencia del pecado de gobernantes, de sacerdotes, del mismísimo pueblo. Los profetas no se van a quedar callados, sino que van a hablar y es más, a gritar todas esas injusticias. Otra cosa que sabemos de Habacuc, no la dice tal cual el libro, pero lo podemos inferir, que era un cantor levita del pueblo. Un detalle un poquito específico, y si no nos lo dice, ¿por qué lo deducimos? Porque a lo largo de su Biblia vamos a encontrar instrucciones sobre cómo decir ciertos oráculos, que más que oráculos o profecías eran cantos, y da las instrucciones. Es como si te encontraras el cuaderno de una persona y tú dices, oh mira, son poemas, pero todos los poemas tienen notas. Ah, no son poemas, son canciones. Podemos inferir que esa persona cantaba. Aquí el mismo caso es muy interesante cómo está el cántico y al final para instrumentos de cuerda, para la voz del coro, no sé qué. O sea, esas instrucciones que nos llevan a pensar que Habacuc cantaba. Ahora sí, vámonos a lo que es su libro y las principales ideas que podemos encontrar en él. El primer capítulo vamos a encontrar como una reclamación a Dios. Es un diálogo entre el profeta y Dios. Habacuc está muy frustrado de ver muerte, destrucción, desolación y no ve cómo. Y aparte le causa muchísimo conflicto que Dios no haga nada. O sea, estás viendo que los sacerdotes celebran nomás por compromiso, que los reyes pecan, que el pueblo adora ídolos. ¡Ah! No me crean a mí. Vamos a leer capítulo 1, versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Clamaré a ti violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces ver injusticias mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia, suscitan querellas y discordias. Pues la ley se desvirtúa, no se hace justicia. El impío asedia al justo, por eso se pervierte la justicia. Todos hemos sentido como esta frustración de ver que cosas malas nos pasan a nosotros o a quienes queremos, o en un nivel macro al país, al mundo, y pareciera que Dios nos abandona. Y se vale. O sea, te invito que si un día te sientes así como frustrado, enojado, que te encierres en tu cuarto ante una imagen o que vayas a tu parroquia, a tu capilla y frente al sagrario, al Santísimo y se lo digas, desahógate. De todas maneras, a ti te va a servir para sacarlo de tu sistema y el plan de Dios es perfecto. De todas maneras, Dios te está escuchando, pero díselo y te prometo que no hay oración que se desperdicie. Y Habacuc va a tener como esta revelación, este diálogo, y lo vamos a ver como el progreso a lo largo de su libro. Esto que leímos fue los primeros versos, del 2 al 4. Si yo me sigo más adelante, del 5 al 11, vamos a ver que llegan los caldeos a invadir Judá. Y se pudiera interpretar como que Dios manda a los caldeos como un castigo, una consecuencia por el pecado de Judá. Y Habacuc dice,
O sea, sí, cool, está bien, ya los judíos están sufriendo las consecuencias de su pecado, pero los caldeos son igual o peores. Son sádicos, son sanguinarios, son paganos, adoran a otros dioses y sigue sin hacerle clic. ¿Cómo puedes vencer el mal con mal? Que nosotros sabemos que no funciona así, que el mal se vence a base de bien. Y lo sabe el profeta, entonces dice, ok, sí, ya los judíos están sufriendo, pero por un pueblo igual o más pecador. Y sigue conflictuándose. A nosotros eso, ¿qué nos dice? Primero, reza, ora, comunícate con Dios. Nunca, nunca dejes de hablar con Él. Cuando estés bien, cuando estés más o menos y cuando estés mal. Cuando sientas que tu vida está todo acomodado, te sientas muy bendecido y cuando sientas total abandono, que ya sea por algún pecado, ya sea por aridez, nunca dejes de hablar con Dios. Esa es la primera. La segunda, nunca se paga mal por mal. No te alegres en la desgracia ajena, nunca busques la venganza. ¿Por qué? Porque las cosas no van a quedar así. Esto apenas es el capítulo 1. Si nos vamos más adelante, nos vamos a encontrar que efectivamente no se trata de que un pueblo más malo venza al pueblo menos malo o viceversa. Lo va a decir en un solo versículo. Capítulo 2, versículo 4. Sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. ¿Quién va a triunfar al final? Quien sea fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, fiel a Cristo. Jesús lo va a decir constantemente en sus parábolas. Siervo bueno y fiel, ven a gozar de la herencia prometida para ti. La fidelidad a los mandamientos, a los sacramentos, a la palabra, a Dios mismo. Si eres laico, la fidelidad a tu persona, sé lo que eres. Si eres padre de familia, trabajador, estudiante, hijo, hermano, sé lo que eres, sé fiel en esa misión que Dios con tanto amor te ha concedido. Dios te va a mandar pruebas, sí, pero Él no va a quitar el dedo del renglón y al que es fiel en lo poco se le va a confiar más. Tú sé fiel y vivirás, no lo digo yo, lo dice la Biblia, mas el justo por su fidelidad vivirá. ¿Y por qué quiere hacer tanto énfasis el profeta? Porque sí, llegaron los caldeos, invadieron Judá y después alguien va a invadir a los caldeos. Llegó Babilonia, llega Egipto y después alguien también. Porque no se trata nada más de ir con un mal en específico, sino contra el mal en general. Y siempre a base de bien. Nunca pagar mal por mal. Ser fieles a lo que Cristo nos pide, a lo que Dios quiere, que lo podemos resumir en una palabra, en el amor. La fidelidad es permanecer firmes en el amor. Con eso eres fiel a Dios, eres fiel a Jesús, eres fiel a tu propio ser. ¿Por qué no te has puesto a pensar cuando utilizas el adjetivo inhumano? Es para alguien sádico, grosero, descorazonado. Y cuando dices alguien muy humano, cálido, cercano, apapachador, pues sé fiel también a tu esencia, a lo que eres un humano. Entonces sé esa persona que digan es una persona muy humana. La fidelidad abarca todos los aspectos de tu vida, tanto la parte, digamos, religiosa, ir a misa, participar de los sacramentos, confesarte, orar, vivir en comunidad, tu vida de laico, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu vida contigo mismo. Sé más humano, sé fiel en lo chiquito, en lo que te toca y poco a poco Dios te va a ir puliendo y te va a ir pidiendo más, porque al que es fiel en lo poco, Dios le concederá más. Finalmente, en el capítulo 2 vamos a encontrar una serie de ayes. ¿A qué se le llama ay? Literal a eso. Ay de ustedes, bla, bla, bla. Ay de ustedes se le conoce como ayes. Es como una especie de lamentación, invitación a la conversión al pueblo. Y finalmente, el capítulo 3 es una alabanza a Dios. Es hermosa.
Y aquí es donde les digo que vamos a encontrar como esas indicaciones de cómo va cantada. Es ese himno de confianza a Dios. No importa cómo estés tu situación, no importa que sientas que la vida no vale nada, que Dios te abandona, que no te oiga, siempre tienes que tener tu mirada puesta en Él. Es muy común escuchar la frase, es que ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? A ver, uno, define bueno, si solo el único bueno es Dios. Pero bueno, quitando eso de lado, Dios lo permite para que confíes más en Él, para que fortalezcas una virtud, para a lo mejor ayudarte a trabajar un pecadillo. Siempre, 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 en todo lo que te pase, bueno o malo, ve la mano de Dios, porque Él es el que va a tener la última palabra. Él es el que va a triunfar. Aquí Habacuc lo compara un triunfo sobre judíos, sobre caldeos, sobre babilonios, sobre lo que sea, pero yo te lo digo a ti, sobre tu trabajo, tu jefe complicado, tu situación, una enfermedad, no lo sé. Dios es más fuerte, Dios es más grande que cualquier situación. Y cuando ores, sí, exponle tu causa con la confianza, uno, de que Él ya te escuchó, dos, de que Él no te abandona. Siempre ora, te invito, te reto a que reces con esa confianza de saberte escuchado, de saberte amado, de saberte protegido. ¿Por qué? Lo eres. Vamos a leer un pedacito ya nada más de este último capítulo que nos ayude como a resumir esta idea. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido, derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo. Yo me alegraré en Yahvé, gozaré el del Dios de mi salvación. Yahvé es mi Señor, es mi fuerza. Él me da pies como de cierva, me hace caminar por las alturas. Dense cuenta este tinte de confianza, de alabanza, de que Él va a vencer lo externo que tú no puedes controlar y al mismo tiempo te va a capacitar a ti a tu misión. Lo veíamos en videos anteriores con la vocación de Jeremías, que Jeremías le dice, yo soy muy joven, no puedo hablar. Y Dios le dice, no me pongas pretextos. Aquí también Habacuc se siente capacitado. Me da pies como de sierva, me hace caminar por las alturas. Cuando vas a misa, cuando te confiesas, como que te sientes más ligero, como que respiras mejor, como que tienes más pila. Aprovéchalo, nunca te separes de esa fuente de vida que es Dios, su Espíritu, Cristo, la Trinidad. Él te va a capacitar. ¿Para qué? Para que superes tus propios miedos, complejos, roñas, pecados y para que también ayudes a los demás. Seamos congruentes, seamos fieles a Cristo, a Dios, a su iglesia, a nosotros mismos. Y esto nos dará vida, seremos más felices, más plenos y sepámonos apapachados y capacitados por el mismísimo Dios que es más fuerte que cualquier tempestad. Esto fue todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario adicional, no dudes en escribirlo. Yo soy Liz Franco, esto fue Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla. Bye.